Entonces ahora sí vamos a hablar poquito del adrenal, un poquito más, igual ya fuimos hablando, y vamos a hablar un poquito de los principales ejes psiconeuroinmunoendocrinos. Esto ya se lo saben de memoria. Y esto también, dije entonces, que del único que hablamos hasta ahora es de este, y ahora vamos a hablar 3 o 4 diapositivas de adrenal un poquito más, de cada uno de estos, en qué nos hacen en nuestro quehacer diario. Esto, para los que no son médicos, lo voy a explicar sucintamente, es la vía en que se hace el famoso cortisol. Entonces, voy de abajo para arriba. En la glándula suprarrenal que está acá, se segrega cortisol, merced a que de la hipófisis que está acá atrás de la nariz, le manda una señal que es la CTH, merced a que desde el hipotálamo se segrega el CRF, Corticotrophin Releasing Factor, o Corticotrophin Releasing Hormone, lo pueden encontrar como CRF, CRH, en castellano siempre lo encontramos como CRH, y lo que hace este CRH es romper una molécula grande que se llama POMC, es decir, pro-opio-melanocortina. Pro-opio quiere decir que en la parte de atrás de la hipófisis hace opioides y endorfinas. Vamos a hablar de esto a la tarde cuando hablemos de fibromialgia. En la parte del medio hace alfa-MSH, que no se sabía para qué servía en los humanos y ahora se sabe que es un factor anorexígeno que vamos a hablar cuando hablemos de trastorno de alimentación. Y en la parte de adelante hace ACTH, que es la que hace que llegue a la glándula suprarrenal, como dijimos, para que se haga cortisol. Dos cosas a decir. Primero, los endocrinólogos siempre nos dijeron que había mecanismos de retroalimentación, por lo cual, si hay mucho cortisol, le tendría que decir a la CTH, che, no me mandes más estímulo porque tengo un montón de cortisol en todo el cuerpo, frename, no me digas que haga más. Esto sería así si no fuera que ahora vamos a ver, o como estamos viendo siempre, que más arriba del hipotálamo hay factores de neurotransmisores y de neurohormonas y de otros péptidos que están más arriba y regulan más. Acá tenemos serotonina, que es un neurotransmisor que activa toda la vía, noradrenalina, que activa toda la vía, y lo que más activa toda la vía es el estrés. Evidentemente, sobre todo el estrés crónico que puede llevar a una depresión. Acá tenemos algo que dice ABP, que se los muestro en un ratito. De nuevo, más fácil. Esto, ¿por qué me gusta? Por dos cosas. Primero, porque estar en colorcitos es más fácil. El cortisol que hace la glándula suprarrenal, riñón, suprarrenal, merced a que de acá de la hipófisis, del lóbulo anterior, le vino la CTH, merced a que la CRH del hipotálamo fue a la hipófisis y le dijo largar CTH. Pero acá habla de que hay una regulación circadiana, que vamos a hablar, y acá habla de que cualquier estrés, la otra diapositiva decía estrés, pero acá dice estrés físico, estrés emocional, otra vez, llamámelo trauma, conflicto, creencia distorsionada, lo que quieras, hipoglucemia, exposición al frío o dolor. Cualquiera de estas cosas hace que mi organismo segregue cortisol. Yo hablé de que se segregaba cortisol por la CTH hipofisaria y por la CRH hipotalámica. Pero fíjense lo que es la CRH hipotalámica, con funciones mucho más allá o más complejas que solamente hacer ACTH. Fíjense cuáles son. La CRH, que está más arriba del hipotálamo, tiene función ansiogénica, anorexígena, disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye el ácido clorhídrico. Si yo veo esto, ¿les parece raro que les diga que está aumentada la anorexia nerviosa? No. Cuando el abuelo dice a la nena se le achicó el estómago, a la nena se le achicó el estómago en la anorexia nerviosa. Tiene menos vaciamiento y segrega menos ácido clorhídrico. Pero además disminuye la sexualidad, aumenta la agresión hacia adentro o hacia afuera, disminuye el tiempo de sueño, es inmunosupresión, da alteración locomotora. Todo esto, chicos, son síntomas de la depresión. O sea, el CRH está aumentado en la depresión endógena. ¿Esto quiere decir que el CRH aumentado sea la causa de la depresión endógena? Vamos a ver a la tarde que no, es la correlación física.
porque hasta ahora lo que estamos viendo son síntomas físicos. Acá no dice que el CRH me dé ideas de desesperanza, de muerte, de minusvalía, ¿sí? Pero sí un montón de síntomas físicos coinciden con que el CRH aumente en la depresión endógena y me produzca todo esto. Y acá dice antagonistas corticostatinas, porque se vio que había, o se pensó, que había sustancias endógenas que frenaban o que le tapaban, mejor dicho, el receptor al CRH. Cada vez que actúa, obviamente en este receptor actúan también los antidepresivos, bajando el CRH, es otra de las funciones de antidepresivos. Pero igual que pasó con benzodiazepinas y receptor GABA, o con marihuana y el receptor anandamida. No sé si traje diapositivas de marihuana. ¿Saben qué quiere decir anandamida? El que describió el receptor anandamida quiere decir bendición en sánscrito. Y al receptor de cannabinoides le pusieron anandamida. O sea que sería un fumón el que porque de algún lado sacó para ponerle bendición. Bueno, pero entonces dijeron, vamos a buscar el receptor a esto. Y resulta, ahora se los voy a mostrar en 2 diapositivas, que trataron como para decir busquemos antidepresivos, ansiolíticos, que además ayuden a normalizar el sueño, la sexualidad, que contrarresten todo esto y que sean más parecidos a algo que haga el mismo cuerpo. Que el CRH está aumentado en muchos trastornos psiquiátricos, pero sobre todo en depresión. Miren este trabajo que es de Nemerov, hasta dónde llegan la cantidad de pacientes con depresión con el CRH aumentado. Distinto a manía, distinto a Alzheimer, que uno diría es lo más neurodegenerativo. En Alzheimer y depresión, el Alzheimer baja la comparación con depresión. En esquizofrenia no está tan aumentado, o sea que el CRH está aumentado principalmente en depresión, secundariamente en anorexia nerviosa. Y esto es lo más maravilloso del mundo, de todo tiene que ver con todo, porque buscaron esta corticostatina, por supuesto en el hipotálamo, en la hipófisis, en el cerebro, en todo el tejido del sistema nervioso, en todo el tejido del sistema nervioso periférico. ¿Y dónde lo encontraron? En el corazón. Esto es, todo tiene que ver con todo. Entonces alguien dijo que el factor natriurético atrial, acá en inglés, atrial natriuretic hormone, que es un factor que describió un señor que se llamaba Bolt, que tuvo el premio Nobel por esto, que es un factor hipotensor secundario, pero en el corazón sirve además para ir hasta arriba y frenar la CRH. O sea que de la aurícula izquierda del corazón sale la corticostatina. Maravilla del mundo sí la hay, porque siempre cuento lo mismo, que cuando mis hijos iban al colegio, decían, ay mamá, me decían, ¿no? Son todos los que ahora me reprochan la falta de colecho. Mamá, la maestra dice que se ama con el corazón. Y yo les dije que vos decís que se ama con el sistema límbico. Entonces la mamá, John, tenía que ir al colegio a explicar lo que era el sistema límbico. Eso lo hice con los 2 primeros, ¿no? Ya después dije que crean lo que quieran. Pero hoy yo diría, claro, ya, hoy yo diría, se ama con el sistema límbico y se desama con el corazón. Con el sistema límbico, CRH, es donde estoy ansiosa, tengo las maripositas en el estómago, tengo la acidez, tengo la taquicardia, todo lo que los poetas tomaron como de corazón y de gástrico, en realidad estaba producido por el CRH. Viene la taquicardia de ver al ser amado, segrego factor natriurético atrial y me dice, che, es el mismo de siempre. Eso me lo dice el factor natriurético atrial. Hoy diría, si tuviera chicos en edad escolar, pero que se equivocaron los poetas y se ama con el sistema límbico y se desama con el corazón. El sistema límbico es la pasión, el corazón es el matrimonio. Y en realidad, si uno lee cuántos de los que son psiquiatras, dijimos empíricamente siempre que los pacientes con prolapso de válvula mitral tenían más tendencia al ataque pánico. Y esta es la explicación. Y hay un montón de trabajos en Medscape de disminución de factor natriurético atrial en pacientes con ataque pánico. Por eso tienen ansiedad. Entonces, vuelvo a lo mismo, la ansiedad aumenta la frecuencia cardíaca, se libera factor natriurético atrial desde la aurícula, va al cerebro,
al hipotálamo, disminuye el CRH y la vasopresina y me da ansiolisis. O sea que el factor natriurético atrial es el antagonista endógeno del CRH y de la vasopresina, que se las muestro ahora. Y lo que dije, los panic attackers tienen menos secreción de factor natriurético atrial. Obviamente esto lo vamos a hacer rápido, el que quiera mi libro ya le dije cómo me lo pide, pero en realidad esto yo siempre hago de todos los sistemas. La energía de los opuestos, como si fuera el yin y el yang. Y acá están los malos y acá están los buenos. Noradrenalina mala, fight, flight, serotonina, calma, tranquilidad, buena. Cortisol malo, inmunosupresión, anorexia, depresión, DEA buena. La ADH, que es antidiurético vasopresina mala, oxitocina buena. CRH mala, factor natriurético bueno. CRH malo, oxitocina buena. O sea que son cómo se van frenando unos con otros. Cuando yo hablo de cortisol, no les voy a hablar de la, que lo saben o lo buscamos en cualquier libro, de la inmunosupresión, del regulamiento de la absorción ósea, del regulamiento de lípidos y de grasas, sino de la parte de letra chiquita otra vez. El cortisol es indispensable dentro de una ventana, que no haya más ni haya menos, para, en el cerebro, mantener la glucosa, regular el flujo sanguíneo, regular el equilibrio hidroelectrolítico, regular los factores de crecimiento neurales, regular las podas sinápticas, que hoy hablábamos con la licenciada de lo importante que se regulen las podas sinápticas en la esquizofrenia a tiempo. Acciones sobre la apatía, es decir, sin corticoides no puede haber neurona. Y entonces, lo que yo les voy a mostrar, y hoy lo vamos a volver a ver a la tarde, qué pasa en la depresión. Este es un eje normal. La suprarrenal hace cortisol, merced a la CTH que le viene de la hipófisis, porque la CRH y la vasopresina rompieron la propiomelanocortina, como yo les dije. Esto es eje normal. Endocrinólogos, si hay mucho de esto, esto va a disminuir. ¿Qué pasa en el estrés crónico y en la depresión? Fíjense, cortisol aumentado. Che, pero ¿no me dijiste, Andrea, que los endocrinólogos decían que si había mucho cortisol la CTH disminuía? No disminuye nada, está aumentada. Y como si esto fuera poco, fíjense la diferencia de letras, también está aumentada la CRH y la vasopresina. O sea que acá se rompió el feedback hipotalámico normal. O sea que es otra cosa que nos diferencia, donde en realidad esto solo se entiende cuando se sabe que acá nada empieza en hipotálamo, sino que acá hay receptores hipocampales y también frontales, que creo que traje para esta tarde las diapositivas, que explican que está acá la depresión. Está subsensibilizados esos receptores y entonces por más que haya mucho cortisol, desde acá arriba no le dan la orden, baja CRH, baja ACTH, así bajamos cortisol. No lo pueden hacer desde acá arriba. Entre las cosas que estudiamos cuando estudiamos el eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, pituito adrenal en depresión, esto está hace rato, y esto fuimos el primer equipo, y por eso siempre hablo de esto, en describirlo en el mundo, aunque se nos habían adelantado como 2 siglos Kraepelin. ¿Por qué? Todos nosotros tenemos cortisol en una cifra en la mañana, 5.25, que eso nos hace estar activos, prepararnos para el día, levantarnos, y a las 4 de la tarde tenemos el 50%, y a las 11 de la noche casi no tenemos y nos queremos ir a dormir. Los pacientes depresivos lo tienen chato quiere decir la misma cantidad a la mañana que a la tarde, o lo tienen al revés, más a la tarde que a la mañana. ¿Para qué sirve dosarles cortisol? Para diagnosticar la depresión. La depresión la diagnostica cualquiera de nuestras secretarias muchas veces, pero para mostrarle al marido que vino con la paciente y que entonces la paciente dice, Andrea, no puedo salir de la cama, me chupa la cama, no puedo empezar el día, no puedo encarar nada. Y el marido dice, ay, doctora, está exagerando, porque a la tarde, cuando yo llego, vio televisión, está maquillada, habló por celular con todas las amigas y no le creen. Y entonces pedir una curva de cortisol hace que uno pueda decirle al marido, ¿sabes qué? Cuando vos volvés a la tarde, tu mujer tiene el cortisol que vos tenías a la mañana cuando saliste a trabajar. Y a la mañana tiene el cortisol que vos tenés a las 7 de la tarde, donde para lo único que servís es para abrirte una cerveza y ver Netflix. Entonces no, entendé que ya está al revés. ¿Por qué digo que Kraepelin se nos adelantó?
porque el gran Krepelin hablaba del polo matinal de la depresión y decía que lo que caracterizaba la depresión endógena era el empeoramiento matinal y que el paciente se iba sintiendo bien durante el día. Obviamente esto sí se los mostré, el aumento de CRH en líquido cefalorraquídeo. Esta CRH extrahipotalámica hace que aumente la hipófisis y la adrenal. Y lo que hizo el gran Nemerov es mostrar en autopsias en corteza frontal de suicidas que había menos receptor de CRH. Si hay menos receptores de CRH, ¿por qué es? Porque el receptor se hizo chiquitito, se escondió, abrió el paraguas, porque venía una tormenta de CRH. O sea que ver que hay pocos receptores quiere decir que había habido mucho CRH que venía en la corteza prefrontal. O sea que en la corteza frontal, o sea que no solo está en líquido cefalorraquídeo, sino en la corteza frontal. Les voy a mostrar rápido un trabajo que hicimos, que lo presentamos en Berlín en el 2011, mirando para atrás cómo estaban los ritmos circadianos, que lo traje porque vi que ahí tenían algo de ritmo circadiano, ya lo vi el año pasado. Fíjense que más de la mitad de estos pacientes, son 286, como se los pedimos a todos los pacientes que vienen al centro, teníamos los resultados en la computadora y después buscamos la historia para atrás. Más de la mitad tenían hipersecreción con inversión o aplanamiento del ritmo, como el ejemplo que les di. Rojo, valores normales con tendencia al aplanamiento, no tan mal. Verde, hipersecreción discreta con ritmo normal, y eran depresivos también. Hiposecreción, violeta, y valores normales solo 0,1%. Ah, no está acá, entonces me tienen que creer. Los que tenían valores normales con tendencia al aplanamiento eran depresiones más leves. Los que tenían hipersecreción eran depresiones ansiosas. La ansiedad da hipersecreción y mantiene el ritmo. Los que tenían hiposecreción eran depresiones atípicas. Casi parecía que copiábamos lo que estaba publicado por otros equipos. Vamos a aprender esta tarde que la depresión atípica tiene poco cortisol. Y estos sí eran normales. Lo mismo, este es un trabajo que llevamos a un congreso en París. En los depresivos unipolares, casi achatamiento de ritmo. Pero en los bipolares, fíjense si no hay inversión total. Lo poco que hay a la mañana respecto a todo lo que hay a la noche. Lo mismo, el test de supresión de dexametasona, alterado en unipolares, es un test endocrinológico, pero mucho más en bipolares. Cortisol libre urinario, que es otro modo de mirar cómo está el cortisol. En unipolares lo normal es hasta 50, en unipolares está un poco aumentado, en bipolares está aumentadísimo. Entonces, lo que yo les vengo diciendo, que esto es secundario, que acá arriba está la falla. Y que acá arriba está la falla, si bien lo vamos a volver a repetir, así que ahora lo voy a mirar así nomás, es que hay dos tipos de receptores. El receptor tipo 1, antes llamado a mineralocorticoides, ahora es tipo 1, o el tipo 2, antes llamado a glucocorticoides. Este dice mayor afinidad al cortisol. ¿Qué quiere decir? Que cualquier moleculita de cortisol que anda para ahí se le pega al tipo 1. Tanto, no les dije. El tipo 1 como el tipo 2 son los que dan lo que llamamos shut-off del eje. Se pegue acá o se pegue acá, dicen basta, hipotálamo, no haga CRH, basta, si no hay CRH no hay ACTH, si no hay ACTH no hay cortisol. Los dos lo mismo, pero como este tiene mayor afinidad, un pedacito de cortisol se le pega y entonces, ¿qué hace? Interviene en las respuestas de coping o de afrontamiento. Si como, si me despierto, si otra cosa, la haga lo que haga, esto puede, actúa este. Ahora, cuando hay confrontamiento, que hay mucho cortisol, violencia, discusión, se activa este. Tiene menos afinidad al cortisol, quiere decir que precisa más cortisol para activarse, pero tiene acción más potente. Este en la respuesta normal, este en la respuesta ante una situación patológica o de alarma. Miren conmigo la mitad, primero la parte del medio. Niveles normales de cortisol, como pueden tener, no porque ustedes me están atendiendo, tienen niveles altos. Yo también porque hablo. Pero en la vida normal, niveles normales permiten el ritmo diario y la respuesta de afrontamiento. Niveles altos, ustedes escuchando, yo hablando, activan los tipo 2 y hay respuesta al estrés, pero que se adapta. Pero hay situaciones patológicas. Niveles muy altos, cortisol, 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 se activan
los tipo 2, pero terminan diciendo, basta, no te contesto más. Por más que vengas cortisol, yo me hago chiquito y no te contesto más. Y entonces dan respuestas rígidas, no plásticas, desadaptativas, que se llaman desensibilización. No te contesto más, quiere decir me voy hacia abajo. Entonces, por más que haya mucho cortisol, no soy capaz de inhibir el eje. Esto es lo que pasa en la depresión melancólica, en la depresión endógena, en la que conocemos. Y niveles muy bajos no llegan ni siquiera a activar los tipo 1. Entonces, no siquiera hay respuesta, ni siquiera hay variación. Y eso se da en otros tipos como acá los ven. Esto es normal, niveles muy altos Cushing, por supuesto, enfermedad endocrinológica, donde desde la suprarrenal se segrega mucho cortisol, depresión endógena, que esto es lo que más nos importa para esta tarde, estrés crónico o distrés. En el polo opuesto, o sea que acá, aunque haya mucho cortisol, es esa diapositiva que yo les mostré, donde todo está más y no se puede frenar. Niveles muy bajos en el Addison, otra patología endocrinológica, en la depresión atípica que les conté y les voy a contar, que se comporta biológicamente opuesta a la endógena, y acá dos patologías nuevas, el estrés postraumático y el síndrome de fatiga crónica, también se los debo para esta tarde. Quiere decir que ya tenemos que ir aprendiendo para de a la tarde que el estrés agudo no es igual al estrés crónico. En el estrés agudo aumenta el cortisol y normaliza. Y en el 10-20% de la gente no normaliza y hace un estrés postraumático. Estrés agudo no adaptado o estrés postraumático dan una hipoactividad del eje adrenal. Cortisol disminuido, ACTH disminuida, CRH disminuido. Al revés que lo que vengo diciendo en el estrés crónico y en la depresión, aumento de la hiperactividad, cortisol aumentado, CRH aumentado, ACTH aumentado. Volvemos a lo mismo, en la depresión y en el estrés crónico hay una hiperactividad del eje adrenal, cortisol aumentado, CRH aumentado, y les dije que esto que parece una paradoja endocrinológica, en realidad es por la falla en los receptores centrales. Y dije hace muchos años, con esto que el mundo me copia, el estrés postraumático, sabemos todos, es la respuesta de estrés aguda ante una situación amenazante físico-psíquica que es vivida cognitiva y biológicamente en forma crónica. Si yo hubiera estado en una guerra y ahora hay una sirena, yo lo vivo cognitivamente como que puede ser una nueva guerra, no sé dónde me voy a esconder porque no entro en ningún lado, pero bueno, voy a tratar de esconderme de esa situación de guerra. Pero además, biológicamente, me va a aumentar la prolactina y me va a disminuir el cortisol, como si estuviera en esa situación de guerra. Esto estaba ya escrito. Lo que yo dije en ese momento fue que empezaba a haber pacientes con fatiga crónica, que para mí la fatiga crónica era un estrés postraumático que en vez de estar gatillado por una situación amenazante físico-psíquica, estaba gatillado por una situación amenazante inmune o infecciosa. Y eso es lo que les voy a mostrar hoy cuando retomemos lo de los CDs que les mostré hoy. Y este sí es un trabajo que vamos a volver a ver, pero que les muestro que lo presentamos en otro congreso para que me crean que hago las cosas, donde en pacientes, eran más de 300 pacientes, los muestro esta tarde, el 66% tenía alterado el cortisol, pero fíjense que dentro de esto el 42% tenían hipocortisolemia, al revés de lo que les mostré recién en depresión. O sea que tenían disminución de cortisol que explica los dolores y la fatiga. Cuando nosotros tenemos dolores, muchos tomamos antiinflamatorios que tienen cortisol. O sea que la baja de cortisol da dolor y da fatiga. Esto es, ¿por qué lo traje? Libro de endocrinología. Y dice, condiciones asociadas con un estrés crónico y una sobreactividad del eje adrenal. Hipertensión, depresión. Nos consideran los endocrinólogos a nuestras enfermedades como también enfermedades médicas. Y al revés, condiciones asociadas con disminución del eje adrenal, resistencia a esteroides, sería subsensibilidad del receptor, depresión estacional, fatiga crónica. La primera vez que encuentro en un libro de endocrinología que nuestras patologías estén tenidas en cuenta, por eso lo traje. Uno diría, si en la depresión hay hiperactividad y en el estrés postraumático hay hipoactividad, ¿por qué los trato con antidepresivos a los dos?
¿Por qué los dos producen atrofia y disminución de neurogénesis del hipocampo? Y siempre digo esta frase: toda patología psiquiátrica es por exceso o por carencia de neurotransmisor. Serotonina hacia abajo da impulsividad en el TOC, serotonina hacia arriba da compulsividad, por ejemplo, de neurohormonas o de mimos. Y el mismo ejemplo, una mamá que no le da la mano a un chiquito de 3, 4 años para cruzar la calle está criando un psicópata o una border. Pero una mamá que le da la mano toda transpirada y ahora vamos y no, y viene el colectivo y esperemos el semáforo, está criando un fóbico o un dependiente. O sea que todo es por exceso o por carencia. Dije acá DEA, voy a decir una sola palabra de la DEA. La DEA es la sustancia antiglucocorticoide. Todo lo que el cortisol jode, la DEA lo mejora. Mejora el metabolismo, protege el corazón, mejora el tejido óseo, mejora la inmunidad al revés que los corticoides y mejora todo lo cerebral. Nosotros le damos DEA a pacientes. La DEA es la hormona de la vitalidad y la abuela de las hormonas sexuales. Le damos DEA a los pacientes siempre y cuando la tengan disminuida. Pero además de eso, haciendo una buena anamnesis donde descartamos antecedentes oncológicos personales o familiares, porque podemos gatillar cánceres ginecológicos. La vasopresina. Yo creo que les mostré esto para mostrarles que al lado del CRH está la vasopresina. La vasopresina se segrega siempre en tándem con el CRH. La vasopresina hace que yo tome cerveza y vaya a mear, porque es la hormona antidiurética y la inhiben muchos alcoholes. Pero la vasopresina no es su función principal. La función principal de la vasopresina es responder ante una situación amenazante con agresión. O sea que una situación amenazante, si me hace responder con CRH, respondo con depresión. Si me hace responder con vasopresina, respondo con agresión. Mujeres más CRH, hombres más vasopresina. Porque son más agresivos también, pero son más agresivos porque tienen que defender la territorialidad a su cría, mantener las cosas en orden. La vasopresina influye sobre esto, que es lo que nos decían que era lo más importante, pero también en la respuesta al estrés, otra vez con agresión, también en ritmos biológicos, sensibilidad al dolor porque es anestésica, en memoria, activa la memoria, actúa en sueño, todo eso es mucho para hoy, pero sí sepamos que a la vasopresina la antagoniza la oxitocina. Y la oxitocina, supongo que todos sabrán qué es la oxitocina, ¿saben? Y si no, todas la segregaron alguna vez. La oxitocina es la hormona del aquerenciamiento, la hormona del toqueteo, la hormona que me hace estar tranquila, interactúa inhibiendo la CRH y la CTH. Es la hormona de las caricias, es la hormona que cuando a mí me acarician hace que yo me quiera quedar. Acá dice, modula relaciones sociales de apego y socialización. La primera secreción de oxitocina es en la diada madre-hijo, cuando yo doy lactancia. Pero después, todo abrazo me va a hacer segregar oxitocina y tranquilizarme. Es la función del abrazo. Cuando nosotros vemos a otro que está preocupado, abrazamos. Y siempre le digo, las mujeres tenemos 5 veces más receptores oxitocina que los hombres. O sea que si nos acarician bien, vamos a estar más propensas a todo. Siempre le digo a los colegas y no colegas, siempre acariciar piel antes de penetrar mucosas, independiente del labio del cual se trate. O sea que siempre primero caricia. Y entonces, pero fíjense además, lo que dice acá es una sustancia amnésica. Si no, ninguna de nosotros hubiera tenido un segundo parto. Pero esto es la defensa de... lo que tendrían que decir si vienen muy contentas de un amante a las 5 de la mañana y te abre tu marido y te dice, decime con quién estuviste. Y vos podés decir, no sé, me acarició tan bien que me olvidé. Por la cosa amnésica de la oxitocina. Voy a decirles que no les dije, que también es interesante, que en la vasopresina, que no estaba ahí porque podé diapositivas, hay 3 genes, 3 receptores a vasopresina. Y se descubrió en modelos de liebres que hay liebres de la montaña que son absolutamente
polígamas. Y sus primas, liebres de la llanura, que son absolutamente monógamas, que encima teniendo más oportunidad, porque hay más liebres, son monógamas. Las transfunden y le cambian. A la polígama se hace monógama y la monógama se hace polígama. Y empiezan a estudiar y ven que la polígama tiene receptor de vasopresina 3, que es el receptor de la infidelidad masculina, que tiene el 70% de todos nuestros compañeros. ¿Qué tool? Pero el 70% de todos nuestros compañeros tienen un contrato. O sea que la poligamia es biológica, la monogamia es cultural, pero tienen tendencia a ser polígamos. Pero oxitocina aumentada, vos decís, entonces quiero tener mucha oxitocina. Ojo que la oxitocina aumentada te hace ser demasiado confiado en los demás. Miren lo que es esto. Acá está lo del polimorfismo. Mayor riesgo de ser estafado por exceso de confianza en los demás. Se ve en gente estafada, en gente que le cree demasiado a su pareja, que tienen exceso de oxitocina. Y estos, Kiekot y Glaxer, que les mostré que son un matrimonio que estudia inmunología, además de hacer cosas de inmunología, hicieron un test de conflicto de pareja, en que pusieron acá una ducha de baño, una cortina de baño, pareja, medición de un montón de sustancias inmunológicas y temas de discusión habitual, ¿no? Suegra, mudanza, chicos, infidelidad. Los dos liberan cortisol. Les dan oxitocina nasal, la misma que se usa para el parto. La mujer casi de inmediato empieza a conciliar. El hombre tarda mucho más en conciliar. O sea que aún por nariz el hombre absorbe menos oxitocina, igual que con caricias tiene menos oxitocina. ¿Dónde está disminuida la oxitocina en la depresión? En aquellas depresiones que tienen problemática vincular, problemática sexual o aislamiento. Y acá, ya que no voy a hablar de psicosis, quiero contar algo de oxitocina. Los esquizofrénicos y sobre todo los autistas tienen mucha menos oxitocina. Hay mucho tratamiento experimental para autismo con oxitocina. Nosotros siempre dijimos empíricamente que los partos prolongados eran un riesgo para esquizofrenia. También dijimos, en obstetricia, que el parto se desencadena por la oxitocina del chico y no de la madre. Y hoy yo me atrevería a decir al revés. Como ese chico ya tenía vulnerabilidad a una psicosis temprana o a un autismo, no segregó oxitocina y por eso el parto fue prolongado. ¿Sí? Al revés de lo que pensábamos antes. Y hay mucha investigación en este sentido, por supuesto que en animales. Eje tiroideo, prometo que son mucho más cortitos y cada una terminamos. El eje tiroideo, repasemos. Esto es del Wilson and Foster. Esto es para que me crean que Wilson and Foster pone córtico límbico. De la tiroides sale la T4 y la T3. Hoy sabemos que la T4 es una prohormona que pasa a T3 donde el organismo la necesita. Se va sacando iodos de su molécula y pasa a T3. Para eso le viene, como a todos, desde la hipófisis, esto que es la TSH, el factor liberador. Para esto le viene desde el hipotálamo la TRH, el factor liberador de tirotrofina. Pero nada empieza en hipotálamo. Fíjense que más arriba la noradrenalina estimula el eje. Digo más, la noradrenalina aparece después del pulpo evolutivamente. Hasta el pulpo hay una sustancia que se llama octopamina, que es la que activa el sistema nervioso autónomo del pulpo. Pensar que ayer nos comimos pulpos. Por eso hoy estoy enérgica. Pero antes del pulpo, que no hay ni octopamina ni noradrenalina, la TRH es la que tiene función de estimular el sistema nervioso autónomo. Y fíjense todo lo que lo inhibe, entre ellos el cortisol. O sea que es casi, esto es más fácil que leer a Lacan, la parte de psiquiatría biológica. Si el cortisol está aumentado en la depresión, la tiroides va a estar disminuida. ¿Sí? Si la interleuquina 1 está aumentada, la tiroides va a estar disminuida. Después les voy a mostrar esta tarde que la somatostatina también está aumentada en depresión, la tiroides va a estar disminuida. Y esto que parece muy difícil porque nunca lo cambié, son las curvas que le hacemos a los pacientes, que entonces lo que hacemos, lo muestro acá, es, ya no lo hacemos más, medimos TSH, el factor que va a la tiroides, le inyectamos TRH, el factor que sale del hipotálamo, y vemos cómo responden.
Esto que yo se los voy a marcar porque no lo van a ver, sería una respuesta normal. Le hago el factor liberador, aumenta hasta 5 o 7 veces y en 90 minutos, 120 minutos normaliza. En los pacientes depresivos hay dos tipos de respuesta. O no responden, plana, blunted, quiere decir, ahora se los muestro de nuevo, que son estas curvas, que ni siquiera llegó a aumentar. O responden por demás, esta curva que respondió por demás. Esto lo que vemos son, tenemos publicaciones al respecto, curva plana TRH-TSH en pacientes depresivos que vimos que eran unipolares, como si nos marcaran. ¿Qué quiere decir marcador de rasgo? Que el paciente nace, vive y muere con él. ¿Para qué sirve un marcador de rasgo? ¿Para hacer un diagnóstico? No, porque lo tiene de siempre, aunque no se enferme. Sirve para detectar vulnerabilidad genética. Sirve para saber qué hijos de ese depresivo endógeno van a heredar la vulnerabilidad a la depresión. En una época lo hacíamos. Después nos sentimos Mengele, porque era señalar a un chico, decir, este nació con más vulnerabilidad. Y epigenéticamente lo íbamos a joder, porque lo iban a criar distinto que a los hermanos. Lo iban a proteger más o lo iban a no proteger más, pero no iba a ser igual. Y la curva de hiperrespuesta en bipolares como marcador de estado, el marcador de estado al revés. Este sirve para vulnerabilidad, para estudio epidemiológico, en cambio este sirve para detectar la enfermedad. O sea que solo cuando está enfermo va a tener esta curva hiperrespondiente. Y cuando se cure, un mes antes de lo que yo le pueda sacar la medicación, la curva va a estar normal. ¿Qué implicancia tiene eso para el tratamiento? Muchas veces yo tengo pacientes con litio. Los pacientes con litio joden la tiroides, esto jode la tiroides. Entonces yo tengo un paciente con litio y no le quiero sacar el litio porque anda bien, si no, no se lo pongo, ¿no? Pero anda bien con litio, le tengo que adicionar T4 y controlar litemias y estudio tiroideo seguido. En cambio, el add-on para depresiones refractarias es directamente T3. Si yo le doy T3 a un bipolar, switchea. Si yo le doy T3 a un depresivo, no switchea. Pero entonces se pueden hacer las curvas para saber si no me estoy tragando alguno. Y fíjense, este es un trabajo que también habíamos llevado a París, 2009. Unipolares, el 24%, no nos dio todos, el 30% está publicado en la literatura mundial. El 24% de los unipolares, miren si no es una curva chata, no se modificó. Y fíjense en el 33% de los bipolares. Miren si no es una hiperrespuesta. O sea que acá sí copiábamos lo que decían libros. Prolactina. La prolactina es otra hormona que le pusimos el nombre reproductivo. Obviamente la función reproductiva es tan importante que a la oxitocina le pusimos la función de que hace que el útero se contraiga, la prolactina que hace que dé leche. Sin embargo, la prolactina que actúa directamente desde la hipófisis hace prolactina y no va a otra glándula, va a distintas situaciones del organismo, glándula mamaria, succión del pezón. Y entonces fíjense, antes de la prolactina hay factores inhibidores, el famoso PIF, que todos sabíamos que era la dopamina, que cuando le dábamos sustancias para inhibir la dopamina, antipsicóticos, que tachaban la dopamina, lopidol, por ejemplo, y las pacientes estaban con amenorrea, galactorrea, ¿qué decíamos? Mejor así no se embarazan. Ahora cuando les muestre las funciones en la inmunidad de la prolactina, vamos a ver que era un horror mejor porque así no se embarazan. Hay un montón de otras cosas que no pueden hacer. Y es demasiado para esta clase, pero hay también otros factores que liberan prolactina. Los estrógenos liberan prolactina y la TRH libera prolactina. Y miren acá, casi todas las neurotransmisores liberan prolactina. El estrés libera prolactina. Es la primera hormona, creo que ya lo dije, de respuesta al estrés, mucho antes que el cortisol. Los ritmos circadianos, la prolactina se hace solo durante el sueño lento. Pero lo primero que tenemos que preguntarle a un paciente que venga con hiperprolactinemia, nosotros se la pedimos a todos los pacientes, es, ¿tomaste o dejaste, estás tomando, o dejaste de tomar alguna droga que te diera un clínico, un gastroenterólogo, un cardiólogo, un psiquiatra? Porque la mayor parte de las hiperprolactinemias son iatrogénicas por la cantidad de medicación que damos nosotros que actúa sobre dopamina o sobre estrógenos.
Entonces, cuando hay hiperprolactinemias, tenemos que pensar, primero, con lo que dije, que la función sobre conducta sexual y maternal es una de ellas. Pero la más importante es que regulan las podas sinápticas. Sin prolactina adecuada no hay adolescencia adecuada. Recién hablábamos con la psicóloga de que hay patologías que tienen la poda sináptica normal en la adolescencia, retrasada. En la adolescencia tiene que haber poda sináptica. Entonces yo tengo que elegir, pensemos así. De todas las mujeres que me gustan, si fuera un hombre, una. De todas las carreras que me interesan, una. De todos los amigos, uno. O sea que tengo que tener una poda sináptica para que no me importe todo igual. Los esquizofrénicos tienen una poda sináptica retrasada. Entonces todo les interesa igual, se disgregan en un discurso, autorreferencian porque no son capaces de ver la realidad de la no realidad. Ella me contó un caso también de una hiperplasia suprarrenal congénita. O sea que hay muchas patologías que dan falta de esta poda sináptica. Pero lo más importante acá dice, funciona en el coping al estrés. Esto está hecho, no lo traje, en esos experimentos yanquis donde tiran a gente paracaídas y entonces ven que la prolactina les aumenta a todos y después de 10 veces de que los tiran de los paracaídas, la mitad se acostumbra, se adapta y no aumenta la prolactina y la otra mitad sí. Pero además, en la función sobre la inmunomodulación, es la que más protege lo autoinmune. Si más protege lo autoinmune, perdón, si más protege la inmunidad o si más actúa en la inmunidad, va a ser una de las que más esté aumentada en las enfermedades autoinmunes. Por eso en muchas enfermedades autoinmunes damos Dostinex, cabergolina, cuestiones que disminuyen la prolactina. Acá dice, aumentada en las depresiones reactivas, porque si responde al estrés, no va a aumentar en la endógena, que no tiene estrés actual, tiene por ahí estrés crónica. Prolactina aumentada en enfermedades autoinmunes. Si yo tengo entonces como estimulante, lo más frecuente es el estrés, el hipotiroidismo, porque si no hay TRH no se segrega prolactina, el aumento de estrógenos, la succión del pezón, si está aumentada más de 100 veces adenomas, pero lo más frecuente también es iatrogénica. Voy a contar un caso de succión del pezón, que me llegó el tiempo, que es buenísimo. La mamá, no sé si lo conté el año pasado, la mamá de una secretaria mía que me vino a decir está con una prolactina aumentadísima, la vieron pensando primero oncología, que era un cáncer de mama, que era un payé. La vieron por todos lados, la vio el endocrinólogo, la vieron los ginecólogos, no tiene nada. Le hicimos, la mandamos a otros laboratorios para hacer dosaje de macroprolactina, que es una prolactina inútil, que aumenta la cifra total, pero que no tiene acción biológica. Nada. Yo también la di vuelta como una media, nada. Y de pronto un día, ella después de viuda, 10, 15 años, había empezado a tener novio. Y un día hablando el novio, me dice, no, porque ¿sabés qué? Yo te quiero preguntar si es patológico o no, porque él no se puede dormir si no me agarra la teta. O sea que no se puede dormir si no succiona mi pezón. Ah, le salía galactorrea de un solo pezón. Entonces ahí se me iluminé y le digo, ¿de qué lado duerme tu novio? Siempre de este. Fue la indicación terapéutica más fácil de mi vida, que duerma un día de cada lado. ¿No? O sea que miren todo lo que le habíamos estudiado y era succión del pezón. Otra vez, bueno, esto es lo mismo. Entonces, prolactina y psiquiatría, esto sí es importante, está aumentada en estrés, está aumentada por muchos psicofármacos, está aumentada en la depresión reactiva. Quiere decir que si yo tengo prolactina alta, psicoterapia es más importante que un psicofármaco. Experiencias traumáticas tempranas, en estudios de adopción hay mucha prolactina aumentada. En ansiedad y en alexitimia, cuando uno no expresa sus emociones. Acá estaba lo del caso de adopción. Y como en todo, tiene que haber una cifra de prolactina, una ventana terapéutica. Y les quiero leer esto, que es de una paciente que tenía hiperprolactinemia, la mediqué con Dostinex, estaba en psicoterapia con un colega, estuvo muy bien y se fue a estudiar a Stanford, California. Por el estrés de irse, pero después vamos a ver cuál era el problema, se fue con una prolactina muy alta y yo le di Dostinex, cabergolina, para que tomara 1 por semana en California. Y al rato me escribe esto, al tiempo.
Me encantaría poder escribirte con buenas noticias como habíamos convenido, espero que en otra oportunidad, pero son las 2:30 am, estoy desde hace 2 horas tumbada en la cama intentando conciliar el sueño y no hay caso. Las 2 últimas noches me pasó lo mismo. Estoy muy nerviosa todo el tiempo, tengo episodios de ansiedad. Hace unos días que no paro de llorar casi compulsivamente. Hoy, por ejemplo, tuve 4 o 5 ataques prolongados de llanto, hasta en lugares públicos y sin previo aviso. Me cuesta respirar, empiezo a inhalar y exhalar muy rápido y abruptamente, sobre toda la noche. Hasta acá yo dije, está panicosa. Pero miren esto, en términos estrictamente mentales, me cuesta mucho mantenerme en lo que yo llamo primera persona. Literalmente veo cada cosa que digo y hago desde afuera como si fuese un tercero que me pasa por al lado. Despersonalización. Ya casi no puedo decir o pensar nada sin que inmediatamente aparezca esta segunda voz o persona. Alucinación. Nada es natural en mí y siento que tengo el cerebro partido en dos, esquizofrenia. Que existe esta otra cada vez más presente. Eduardo, el terapeuta, puede hablarte más del tema. Hoy también me puse tan nerviosa que tuve un pequeño episodio de mente en blanco. Hizo un brote psicótico. Ella misma pregunta que tiene, si puede ser el Dostinex. Llamo a Stanford, mando un mail a Stanford, la ve, ella no quería que se supiera, la ven y tenía prolactina no dosable. O sea que estuvo mal hecho en Buenos Aires el análisis, tomó la cabergolina, la prolactina ya no estaba, y acá es para mostrarles que la prolactina alta que tenían nuestros pacientes con drogas dopaminérgicas, que tenían en la psicosis, en esta paciente produzca una psicosis, felizmente reversible y temporaria. Somatotrófico, muy poco de somatotrófico. Somatotrófico, la hormona de crecimiento la hace la hipófisis, merced de que hay un factor liberador y un factor inhibidor, como dijimos en todas. La hormona de crecimiento va a todo el cuerpo, pero no va la hormona, va que se produce en el hígado, la somatomedina C o IGF. Vuelvo a decir que esto es del Wilson and Foster que me copió. La IGF-1 es la que me hace crecer en largo y no en ancho. Y fíjense, como dijimos, arriba, neurohormonas, ritmo, esto lo voy a explicar después, ejercicio. El mejor modo de tener hormona de crecimiento es hacer ejercicio. O sea que es el modo de adelgazar. Si ustedes leen las calorías que es media hora de bicicleta, es la 10ª parte de lo que comieron. Ahora, si ustedes van a caminar y segregan hormona de crecimiento, o en la bicicleta segregan hormona de crecimiento, ahí es cuando adelgazan. No solo por cantidad de calorías. El estrés hace aumentar la hormona de crecimiento, la hipoglucemia porque me da señal de hambre, y el ritmo de sueño, que siempre cuento lo mismo. En el ritmo de sueño, vieron que en los adolescentes, primero, se segrega solo en fase 3, 4 de sueño lento. Entonces, en depresión, vamos a ver, en la depresión del adulto, una falta del aumento nocturno. ¿Por qué? Porque el depresivo no duerme en fase 3, 4. En cambio, el adolescente duerme todo el día, el depresivo adolescente, y en fase 3, 4. Y en anorexia hay un aumento de hormona de crecimiento que hizo que uno pensara, si tienen, nosotros que dosábamos todo en una época, si hay tanta hormona de crecimiento, ¿por qué no tienen acromegalia? Algunas bulímicas incluso te pueden confundir porque se meten la mano para vomitar y tienen nudillos hipertrofiados. Sin embargo, tienen aumento de hormona de crecimiento, pero no es funcionante, sino que lo que tienen es tienen aumento de hormona con disminución del factor por el cual actúa la hormona. O sea que por eso no tienen acromegalia. Los factores de crecimiento, además la hormona de crecimiento está vinculada a los factores de crecimiento neurales, de los cuales vamos a hablar esta tarde, que hacen crecer al sistema nervioso, y a un factor que vamos a hablar esta tarde, que es la relina, liberadora de hormona de crecimiento, que es un factor que produce el estómago y que es uno de los factores que da hambre y que es uno de los factores que deja de producirse cuando alguien se hace un bypass gástrico. Gonadal masculino, los espermatozoides se hacen merced a que de los túbulos seminíferos la FSH hipofisaria los estimula, merced al estímulo lo van a encontrar en castellano como LH-RH. Y del otro lado, la testosterona se hace en otras células testiculares, merced al estímulo del LH, porque de la hipófisis viene la LH merced al LH-RH. Pero además fíjense que esto más arriba de la función gonadal aumenta
la conducta sexual y aumenta la olfacción. La testosterona es la única hormona en el organismo que puede aumentar o disminuir su acción. Con aromatasas pasa a estrógenos. Esto es lo que se usa en cáncer de próstata. Esto es lo que se usa también en minoxidil para que les crezca el pelo. Pero además, por otra enzima, puede pasar a dihidrotestosterona, que es una testosterona mucho más activa. De esto vamos a hablar en neurobiología de género. Y del femenino, así vamos terminando, es precisamente el ovario hace progesterona, estrógenos, inhibina, antimuleriana, un montón de sustancias, merced a que de la hipófisis vienen la FSH y la LH, merced a que igual que en el hombre, desde el hipotálamo viene la LH-RH, merced a que nada empieza en el hipotálamo, acá dice aminas biógenas, y fíjense, el estrés anula el eje. Amenorrea por estrés, ante un examen hemos tenido cualquiera. La pineal, viajes en avión, anulan el eje. Las mujeres no videntes tienen menos hijos que las videntes. Las esquimalas ovulan nada más, no ovulan en la noche larga para no tener hijos en la siguiente noche larga. Y eso es pineal. La nariz, todos sabemos que existen los ácidos grasos volátiles, que son las ferormonas, que me hacen estimular al sexo opuesto. Sin embargo, no sé si alguien leyó el libro El perfume, siempre cuento el mismo ejemplo. Te vas a acordar que es un señor que nace con olor a nada y busca ferormonas para distintas cosas. No voy a contar el libro, la película no es tan buena como el libro, pero ahí muestra que desde el principio de los perfumes se usaba como estabilizador el almizcle. ¿De dónde sale el almizcle? De esperma de ballena o de testículos de buey. El almizcle hoy se hace recombinante, pero debemos ser la única especie que para tener sexo, para atraer al sexo opuesto, no bañamos y nos ponemos perfume del otro sexo. No sé si por eso aumentaron los gays, pero somos la única especie. El mejor modo de atraer a un hombre sería no bañarnos, pero la corteza orbitaria no juega en contra. Y decimos, tengo que estar limpita y me saco el olor a mujer para ponerme olor a un perfume exquisito, pero que tiene almizcle estabilizador de ferormonas de hombres. Y lo visual, la paloma, por ejemplo, ovula cuando ve al macho. Muchas veces cuento que una vez dando esta charla en CONICET, en mi país, me mostraron que la paloma también ovulaba cuando se miraba al espejo. Otra vez, no sé si la paloma puede ser gay, pero sí en realidad un método anticonceptivo de nuestras abuelas era tener sexo con la luz apagada. Nosotros que nos hacemos tanto los cancheros, bueno, hasta los 35, después sí ya estamos a media luz, pero que nos hacemos tanto los cancheros, activamos la posibilidad de ovulación. Los estrógenos, esto lo vamos a ver cuando veamos biología de género, sí sepan que todas estamos expuestas según el día del ciclo, yo ya no, pero la mayoría de la audiencia sí, a diferencias de temperatura, de peso, de humor, de apetito, de conducta, de libido, diferencias hormonales, endometriales, cerebrales, que hacen que cualquiera de ustedes sea hada del día 0 al día 11 cuando quieren un macho para reproducirse, ancestralmente, ¿no? Del día 11 al día 16 sean geishas cuando quieran que las ayuden a reproducirse. Y del día 16 en adelante los hombres sean material descartable, porque ya no los precisamos para nada. Hoy está demostrado que las mujeres, aunque tenemos receptividad sexual siempre, tenemos estro, o sea que tenemos realmente más deseo sexual y más necesidad de coito del día 11 al día 16. Esto hace, siempre digo, que es la defensa de la poligamia en la monogamia. Ustedes llegan a casa, mi natural killer llega a casa y no sabe con qué mujer se va a encontrar. Si con la buena, si con la de querido te preparé el champán y vamos a comer una comidita rica y cambié las sábanas, o si se va a encontrar con esta. Otra vez viniste tarde. Bueno, entonces, a menos que hayan aprendido a olernos, porque no leemos igual en cada fase. Entonces, de eje adiposo, solo para que sepan que creíamos que el eje adiposo era ¿qué? Era un eje que nos hacía estar rellenitas, que nos hacía generar calor, pero hoy sabemos que es un órgano endocrino necesario, porque hace
Nada menos que todo esto. Primero, estrógenos. Cuando dejamos de tener ovario produciente, los únicos estrógenos que tengo es la estrona que hace el tejido graso. Por eso uno se redondea en la menopausia. Vamos a aprenderlo en trastorno de alimentación, leptina, que es la hormona del flaco, factor agouti, que es la hormona del gordo, esto que da hipertensión arterial, esto que hace que coagulemos peor los gordos, esto que hace que haya insulinoresistencia, esto que al revés hace insulina sensibilidad, otra que hace insulinoresistencia, esto que es una sustancia inmunológica, la interleuquina 6 y el TNA-alfa, que ya los vimos, esto que tiene capacidad antioxidante, o sea que el tejido adiposo me ayuda a sacar el estrés oxidativo, hace hormona de crecimiento y hace vitamina D. Todo esto que les dejo la diapositiva, porque esto sí es una diapositiva de este año, es tejido graso, adiposito, leptina, TNF-alfa, interleuquina 6, de lo que hablamos. Hace angiogénesis, por eso hoy se considera la obesidad, yo que soy obesa, soy metabólicamente sana. No tengo glucemia baja, colesterol bajo, todo bajo, pero hoy se considera que la obesidad metabólicamente sana da más tendencia a patología oncológica, que sí tengo, por la angiogénesis. Miren todo lo que hace. Actúa en metabolismo, miren todo lo que hace. Alguito poquito vamos a ver en trastorno de alimentación. Hace más adipocitos. Además actúa sobre hueso y sobre estrés oxidativo y además es un factor inflamatorio terrible. A mí me encanta pensar que estoy hinchada y no gorda, pero en realidad es un factor inflamatorio. Esto que lo vamos a ver si es que tenemos tiempo en trastorno de alimentación es otra vez el yin y el yang. Todos estos son gorditos que me joden la vida, incluido la anandamida, marihuana. Todos estos son flaquitos que me ayudan a adelgazar y se pelean tipo partido de vóley unos contra otros. Y ya terminando, vamos a decir, para decir lo que vamos a decir esta tarde, que a esto de la integración del sistema nervioso central, de todo lo que hablamos, de todas las vías, le vamos a agregar esta tarde intestino. Ya corazón lo dijimos, para ver que la disbiosis, cuando no son exactas las bacterias que tienen que estar, la inflamación, las diferencias de motilidad, la diferencia de sensibilidad que me da la comida, el intestino permeable, hace que salgan lipopolisacáridos que van a ir al cerebro y me van a producir depresión. Y que el estrés es una de las causas que me produzcan todo esto. O sea que acá terminamos con esta diapositiva, que es la que cuando yo doy esto en un año, les doy esta diapositiva a fin de año, porque esta diapositiva explica todo lo que vieron. Entonces, ¿cómo es la interrelación de todo tiene que ver con todo? Y voy a mostrarles lo siguiente. La CRH, ya les dije, se los voy a volver a decir, que está aumentada en depresión y en estrés crónico. Pensemos en una embarazada deprimida. CRH aumentado, ACTH aumentado, glucocorticoides aumentado, repasemos por falta de sensibilización de los receptores centrales hipocampales. La CRH aumenta la somatostatina. La somatostatina es la que vimos como factor inhibidor de la hormona de crecimiento. Entonces, si la mamá está embarazada depresiva, donde es más tóxico a veces no medicar que medicar, por vía de somatostatina, el bebé va a nacer de bajo peso, el bebé va a nacer prematuro. Esto también es hospitalismo de Spitz, lo que veíamos en chicos abandonados, que tienen CRH aumentado y obviamente tienen dificultad de crecimiento. Pero la somatostatina hoy se sabe que también inhibe a la hormona tiroidea. O sea que este bebé va a tener falta de maduración metabólica y cerebral. No solo va a ser más peticito y va a pesar menos, va a estar menos desarrollado y menos maduro. Ya no bebé, sino ya la embarazada sin el bebé, va a tener anulación de toda la vía sexual por las beta-endorfinas, que son las que hacía la hipófisis posterior. O sea que no va a haber eje gonadal ni vía sexual. Y además va a haber aumento de las citoquinas proinflamatorias, que es lo que vimos hoy.